Hola con todos, mi nombre es Ahmad Ashrafi, estoy con mi querido amigo Roberto Moncayo. Roberto, bienvenido. Hola Ahmad, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Qué chévere que estés aquí. Capaz antes de entrar a un tema que pensamos que sabíamos, pero que tú nos vas a dar más profundidad, capaz nos puedes contar quién eres y qué haces. Claro, a ver, yo tengo en mi vida profesional, bueno, primero tengo 40 años, tengo una hija chiquita, estoy casado y voy a casi 20 años de vida profesional. De todos esos años de vida profesional he emprendido en distintas industrias, en tema de restaurantes, en publicidad, en marketing, por temas familiares, un poco en educación y en medicina también, ahí me he empapado un poquito. Pero hace varios años tuve un tema personal que me dio la vuelta y fue mi wake up call. Y a partir de ahí, digamos, comienzo mi nuevo camino en el que comienzo a autodescubrirme, comienzo a conocer acerca de mí, realmente entenderme, porque me di cuenta que no sabía, no tenía ni claro quién era yo, ni lo que quería en la vida. Y hace 2 años decidí, no más, hace un poco más de 3 años decidí cambiar mi vida en la parte profesional y vendí la empresa de publicidad, que era la que más tiempo me consumía, por decirlo así, y finalmente decidí dedicarme ahora al tema del bienestar. Hice saqué una certificación de un gran conocido, eh, él no le gusta que le digan neurocientífico, porque creo que no es que tiene un diploma que dice que es neurocientífico, pero es un súper eh, estudioso de la neurociencia, de la epigenética, de la meditación. Él es Joe Dispenza, saqué una certificación para ser consultor de su trabajo, pero aparte por todos estos años de trabajo personal, he terminado eh, metiéndome muy fuerte en este campo del autodescubrimiento y del propósito. Entonces, ahora creé a Clarity, que por medio de Clarity lo que quiero es ayudar a las personas a que puedan conocerse a sí mismas, a inspirarlas a hacer cambios en su vida y básicamente vivir en bienestar, ¿no? Que para mí, desde mi punto de vista, para eso está la vida, ¿no? Para estar bien, para estar en paz, para vivir libres. Entonces, a veces nosotros nos ponemos las mismas muros frente a nosotros que nos impiden vivir así, ¿no? Entonces, mi idea es ayudar a la gente con ese propósito. Qué interesante y de hecho yo tengo amistad con Roberto ya más, probablemente unos 10 años. Ujú, Un poco menos, capaz unos 8 años, y he visto tu transformación, y ni diría tu transformación, tu revelación de quién eres, ujú, a pesar de que tú que tienes varias empresas, que trabajas en varios diferentes ámbitos. Siento que siempre fuiste la misma persona y eso te dio éxito. Y ahora que estás en Clarity o dedicado a Clarity y el bienestar, creo que hay muchos aprendizajes que has descubierto y creo que uno de estos es el que somos esponja y sobre todo como somos niños, pensamos que somos esponjas. Creo que también como adultos podemos ser esponjas. ¿Qué dirías a eso? ¿Qué dirías al que tenemos esa capacidad de absorber? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ujú. ¿Cómo podemos utilizar esto? Sí, justo en nuestras culturas latinas se usa mucho el término que los niños son como esponjas, ¿no? Y quizás incluso se vuelve una creencia cultural, creería yo, que decimos, sí, los niños son como esponjas, pero ¿por qué? Entonces lo lindo es que en este camino eh, he logrado entender la ciencia detrás de por qué sí
todos los niños especialmente son como esponjas. Y hay una explicación detrás de eso que es lo lindo, ¿no? A mí mucho lo que me enganchó en esto, en este mundo del bienestar, es que gran parte de lo que de lo que yo ahora me dedico está basado en ciencia. Y eso a mí personalmente de inicio fue lo que me enganchó y lo que veo que ahora también engancha a muchas personas, porque pueden haber temas muy lindos, muy válidos, muy verdaderos y de mucho, que generan mucho valor a las personas, que son temas espirituales, temas incluso místicos, pero veo que mucha gente es escéptica a eso y cuando le hablas de ciencia, es difícil ser escéptico a la ciencia porque está demostrado, ¿no es Mm. cierto? Entonces, la demostración detrás de esto es que todos los niños, ahorita tú y yo comienzo con eso. Es más, comienzo con un pasito antes de la demostración y es un par de aspectos importantes a tomar en cuenta. El primero, ¿qué es en el modelo que manejo? ¿Qué es la personalidad para nosotros? Entonces, la personalidad básicamente está hecho de tres cosas, de cómo pensamos, de cómo actuamos y de cómo sentimos. ¿Ok? Entonces, si tú ahorita tienes un pensamiento que dices, quiero irme a un parque de diversiones y te comienza, si nunca has ido, quizás eh, te imaginas de cierta forma lo que es irse a un parque de diversiones, pero si tú ya te has ido, sabes que entonces lo piensas, le tienes en tu mente y si ya tú lo viviste, tienes una acción que sería el ir. Ese es el cómo actúas y la experiencia que vives te genera una emoción. Entonces esa emoción termina conectándose con el primer pensamiento. Entonces si yo te digo para ti parque de diversiones y te genera una emoción bonita, es porque seguramente viviste experiencias bonitas en un parque de diversiones, pero quizás a otra persona le dices parque de diversiones y le genera un miedo raro y es porque quizás de chiquito se perdió en un parque o porque le presionaban al niño para que se haga los juegos y no quería, entonces más bien le genera miedo. El tema es que todos en nuestra vida tenemos ese ciclo de pensamiento, acción y emoción que termina forjando nuestra personalidad. Y el otro punto importante es qué es la mente subconsciente. Entonces, la mente subconsciente es como esa vocecita que tienes detrás, que es tu inner voice, digamos, que fue formada y ha sido más bien formada por las experiencias que tú has vivido. Pueden ser experiencias muy impactantes que te cambian. De ahí por experiencias que pueden ser pequeñas o grandes, pero que han sido muy repetitivas y por la repetición terminan guardándose en tu mente subconsciente, pero principalmente, y ahí viene la ciencia detrás de esto, la mente subconsciente se forja, por decirlo así, o se escribe en tus primeros años de vida, desde los 2 hasta los 9 años más o menos. Entonces, ahora sí voy a lo que te iba a comentar. Tú y yo ahorita estamos en unas ondas cerebrales que se llaman beta. Como estamos tranquilos y todo está bien, normalmente nuestras ondas ahí son beta bajas. Si ahorita entra un león o hay una explosión fuera y no sabes qué es, eso hace que tus ondas cerebrales suban a beta alta, que son estas ondas cerebrales que son las de supervivencia, en las que solo el cuerpo está listo para tres cosas, que es huir, luchar o esconderse. Entonces, y es lamentablemente en el estado en el que muchas personas viven, que es el de estrés, el de supervivencia, super... Pero eso es otro tema. Quizás otro día hablamos de eso. Eh, pero, digamos, al final del día, tú comienzas a leer y ya, no sé, si tú te duermes normalmente, no sé, a las 10 de la noche, 11 de la noche, a las 7 8 ya estás listo para cerrar tu día, entonces comienzas a leer o a ver televisión o a conversar con tu pareja o lo que sea que hagas, que te dé mucha paz y que estés tranquilo.
ahí normalmente por tu ciclo circadiano entras en unas ondas cerebrales alfa. Ahí son unas ondas más lentas en las que tenemos unos niveles de atención distintos y estamos más tranquilos. Y después, no sé si te ha pasado, a veces, por ejemplo, leyendo un libro o viendo una película o qué sé yo, comienzas ya incluso a cabecear, que le decimos, ¿no? Ya comienzas a Ujú. quedarte un poco dormido, a veces hasta estás medio, ya hasta tienes algún sueño por ahí y te acuerdas. Eso es porque estás en unas ondas cerebrales que se llaman teta o theta brainwaves, ¿no? Y estas ondas son las en las que nosotros soñamos y son ondas en las que normalmente se da la hipnosis. Y el punto más característico de las ondas cerebrales teta es que la puerta de nuestra mente subconsciente está totalmente abierta. Incluso en alfa, que son las que estás más tranquilo, también ya comienza a abrirse esa puerta o esa ventana de la mente subconsciente. Dicho eso, el otro punto importante y en el que se demuestra esta hipótesis, si los niños son como esponjas o no, es que los niños cuando nacen, los bebés, desde los 0 hasta los 2 años, ellos viven despiertos en ondas cerebrales delta, que son las nuestras del sueño profundo, las de la autorreparación, donde el cuerpo se está restaurando y realmente se recupera. Y nosotros cuando estamos dormidos y no nos acordamos de nada, ¿ok? Eh, de los 2 a los 6 o 7 años más o menos, los niños entran en las ondas cerebrales teta mientras están despiertos. Entonces, ¿te acuerdas que te decía que esas son nuestras ondas de la hipnosis, las ondas de nuestros sueños, las ondas donde se abre esa mente subconsciente? Los niños viven despiertos, los niños de 2 a 7 años más o menos, despiertos viven en esas ondas. Entonces, cada cosa que aprenden, cada experiencia que viven, el ejemplo que ven de sus papás, de sus hermanos, de sus primos, de sus compañeros, de sus profesores, lo van escribiendo en piedra, con cincel, una piedra en bruto, van escribiendo esa mente subconsciente dentro de ellos en ese bloque de edad. Y finalmente, desde los 7 hasta más o menos los 10, 9, 10 años, ellos pasan a ondas alfa. Entonces comienza a cerrarse un poquito más, su mente analítica comienza a ser mucho más predominante en su vida, y ya su mundo interior ya no es tan dominante como lo es cuando son muy chiquitos. Y básicamente, hasta esa edad de los 9 más o menos, ya cambian a ondas beta, que son las nuestras de ahorita, eh, y básicamente imprimen esa primera parte de su personalidad, de su mente subconsciente. Y finalmente, un punto antes de escuchar tu apreciación también, cuando hay un par de datos científicos también demostrados. Nosotros, despiertos, los adultos, vivimos el 95% del tiempo bajo nuestra mente subconsciente. O sea, es decir, actuamos basados en lo que tenemos grabado en nuestra mente subconsciente. Y apenas un 5% es basado en nuestra mente consciente. Entonces, es, es, imagínate tal cantidad de tiempo que estamos basados en lo que tenemos grabado dentro. Y el otro punto importante es que nosotros tenemos aproximadamente entre 60 y 70 mil pensamientos en un día. Y 90% de esos pensamientos son los mismos del día anterior. Entonces, si haces las matemáticas de la mente subconsciente, del número de pensamientos, del 90%, y que grabaste tu mente subconsciente normalmente una gran cantidad cuando fuiste niño, entonces ahí demuestras cómo, por un lado, en efecto, todo lo que aprendiste y viviste te conviertes después,
y por otro lado, cómo también se puede vivir basado en el pasado. Entonces, parte de este mensaje siempre va a ser, primero, ser empáticos con uno mismo, porque hay un montón de cosas que uno no sabe de sí mismo y que ni siquiera entiendes por qué actúas como actúas, por qué eres como eres, por qué piensas como piensas y finalmente no lo logras comprender, pero cuando entiendes esto es mucho más comprensible y genera mucha más empatía y amor propio, incluso hasta mucha autocompasión, porque comienzas a entender que tienes dentro tuyo un montón de cosas que no son tuyas ni siquiera, que te las grabaron sin tu aceptación, por decirlo así. Perdón que me alargué. Creo que podría hablar una hora y sería muy interesante seguir escuchándote. De hecho, rescato algunas cosas que me parecen eh, transformadoras, que no solo hay culpa de la juventud, no hay, o sea, que, pero también agradecimiento en esa parte de esa edad temprana, esa parte donde nuestros cerebros eran tan delicados o eran tenían eh, tanta capacidad de absorber, Ujú, tenemos cosas muy buenas ahí. Y creo que hay que reconocer que muchas de las ciencia o de la media dice, tú tienes problemas porque de chiquito tuviste una exposición o algo que te trajo trauma y que ahora tienes problemas. Pero también tienes muchas virtudes que por esa edad que tus padres te cuidaron, que tuviste buenos profesores, que tuviste buen ambiente, también te forjó a quién eres. Entonces creo que rescato esa parte también, que si fuimos esponjas y tenemos algo de bueno, tenemos que tener mucho agradecimiento porque en esa etapa temprana eh, absorbimos eso. La otra que me parece muy interesante es tener la capacidad de reconocer que vivimos en un estado beta. Creo que como adultos vivimos siempre en un estado beta bajo, beta alta, o sea, todo el día el teléfono, las noticias, el momento se ha convertido, y sobre todo que aquí en Pensé que sabía, siempre hablamos más de temas de emprendimiento, de finanzas, cosas que posiblemente nos puedan generar estrés ujú, y que en verdad no es correr hacia estrés la solución, sino que tal vez reducir el estrés y ser conscientes que en un alfa o en estados más teta podemos absorber más información para ser más productivos, podemos absorber más información para ser más útiles. Y creo que siento que, claro que estamos hablando de niños, pero creo que es algo que como adultos tenemos que ser muy conscientes y que no es normal o no es lo único que conocemos del beta y el bajo y el alto, sino que podemos entrar en otros y debemos entrar en otros y debemos ser conscientes de nosotros. ¿Cómo, eh, cómo dirías que existen como muchos mitos hay la tercera, perdón, que quería también rescatar lo que acabas de decir, que estos mitos que los niños son como esponja y los llevas a ciencia ya comienzan a ser irrefutables. Creo que eso es algo muy interesante. Algo que me nace curiosidad es que existen los mitos sobre la educación y el desarrollo infantil. ¿Qué es lo que dice la ciencia al respecto? Cómo utilizamos esta ciencia ya demostrada en práctica? ¿Cómo lo utilizamos? yo creo que si me dices, dame solo una respuesta, te diría, hay que ser el ejemplo de lo que uno quiere ver en los niños. Entonces, yo tengo la suerte de que, y por eso le mencioné a mi chiquita que tengo una hija de 5 años, es porque gracias a Dios aprendí esta información
cuando ella era bebé todavía. Y aún sabiéndola, aún trabajando fuertemente en mí, yo sé que tengo equivocaciones muy seguidas, a pesar de mi conciencia de buscar educarla de la mejor manera, que tenga el mejor ejemplo, que escuche lo que quisiéramos que escuche, que vea lo que quisiéramos que vea. Entonces, lo que me doy cuenta es que el ejemplo es todo, porque yo le puedo decir y dar información, digamos, entre comillas, de intelectual, ¿no es cierto? Y enseñarle cosas y decir cosas y a sus primos y a los compañeros y a lo que sea. Pero como te decía, la personalidad está hecha de por cómo piensas, actúas y sientes. Entonces, si solo tienen información intelectual, no termina siendo muy útil. Lo tienen que vivir para que se realmente lo incorporen. Entonces, cuando viven el ejemplo, ellos ven la acción, ellos ven el círculo completo, entonces, y les genera cierta emoción, les genera cierta, si, a la final, emociones que terminan cerrando, digamos, un poco el círculo. Así que quizás por ahí va la vuelta, no solo información, no solo darles de información, sino ejemplo. Me encanta. Entonces, en este pequeño episodio de Pensé que sabía, los niños son como esponja, es verdad, científicamente probado por esta explicación, y más allá de son una esponja, la mejor forma de enseñarles es siendo ejemplo. Me parece una muy elegante forma de cerrar el capítulo. Te agradezco, Robert, por estar aquí. Eh, no sé si quieres decir alguna palabra final. No, agradecerte por invitarme. Un gusto poder compartir contigo y poder seguir buscando regar la voz de esta información que para mí debería ser como el 2 más 2, ¿no? Especialmente para los papás, porque hay una responsabilidad fuerte, ¿no? Ahí. Seguro, seguro, Robert. Ujú. Millón, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, un abrazo.